Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y hoy vamos a estar reflexionando de los versículos 1 al 25. Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 25. Siempre es bueno recibir buenas noticias, ¿sí o no? Y a veces, ¿cómo hacen falta buenas noticias? En nuestro mundo, en nuestra sociedad, en la vida cotidiana. Lamentablemente, incluso en los noticieros, lo que vende son las malas noticias. Pero Dios tiene las mejores noticias para el mundo. Que Él ama al mundo, que Él te ama a ti, y Él quiere que tú puedas experimentar ese amor y las cosas extraordinarias que tiene preparadas para cada uno de los que por la fe creen en Él y ahora forman parte de su familia. Así que ya todos tienen Hechos capítulo 1, sé que va a estar en pantalla, pero tú léelo en tu Biblia, en tu celular o en tu Biblia de papel. Y dice la Escritura lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte, se está refiriendo a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, léelo conmigo, anunciando el evangelio. Vamos a hacer aquí una primera pausa. Esteban, hermanos, uno de los 7 diáconos, fue el primer mártir de la iglesia. Y cuando uno ve en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Hechos, su vida, el ministerio que él estaba desarrollando, uno pensaría que el plan de Dios para Esteban era continuar usándolo poderosamente de esa manera. Sin embargo, por alguna razón en la soberana voluntad de Dios, Él determinó glorificarse en Esteban a través de su martirio. Muchas veces que he leído este pasaje, yo le he preguntado a Dios, ¿no te era más útil Esteban predicando, haciendo señales? Ahora que fue asesinado hace unas semanas, este hermano Charles Kirk en los Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, cuando supe la noticia, le hice la misma pregunta al Señor: Señor, ¿no era más útil Charles hablando a los jóvenes y hablando tu evangelio? Pero esos son mis pensamientos ignorantes, humanos, que no logran ver el panorama completo. Haz de cuenta, es como cuando vas caminando en medio del bosque, tú nomás ves unos cuantos árboles. Pero si tú te subes a la parte alta de una montaña, vas a lograr contemplar un panorama mucho más amplio, ¿no? A lo mejor logras ver nieve, logras ver un lago, logras ver cabañas, logras ver el final del camino. Pero nuestra visión de la vida y nuestra sabiduría
es muy limitada comparado con la sabiduría de Dios. Y hermanos, Dios es el dueño de nuestra vida. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, Él es tu dueño. Él es mi dueño. Él nos compró de la esclavitud del pecado al precio de su preciosa sangre. Dice el apóstol Pablo que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos al Señor. Y es un proceso en la vida asimilar esa verdad, ¿no? Porque cada uno de nosotros como que quiere seguir, ¿no? Teniendo el control de la vida, quiere uno seguir sus sueños, sus planes. Y te voy a decir una cosa, no es que Dios agarre tu vida y diga como una bola de papel, ¿no? La haga bolita y la tire al cesto de la basura. Hay muchas cosas que tú anhelas en tu vida que sí son de la voluntad de Dios y Dios las ha puesto en tu corazón. Hay otras cosas que también son quizás sueños o anhelos en tu vida, pero que eso sí no son la voluntad de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? A través de lo que Dios enseña en su palabra. Cuando tú lo buscas en su palabra y te das cuenta que ahora le perteneces, que ahora eres lo que eres porque Él te compró, por lo que Él está haciendo en tu vida, empiezas entonces a darte cuenta que lo más inteligente que puedes hacer en la vida es caminar con Cristo, cederle el control de tu voluntad. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso en la vida. Porque no sé a cuánto les pase, pero uno quiere tener el control. Y muchas veces Dios nos lleva a un punto donde no tenemos el control. Yo en mi vida personal y como ingeniero estoy acostumbrado a resolver problemas y me gusta tener el control. Los ingenieros calculamos cómo se va a comportar una estructura, cómo va a fluir el agua, cómo va a estar comportándose un sistema, el que sea, ¿no? Parte de una construcción. Y nos gusta esa parte de tener el control. Pero Dios, quien tiene el control, verdaderamente. Y a Dios no se le escapa nada. Y muchas veces Dios quiere tratar con nuestra arrogancia, quiere tratar con ese afán, esa ansiedad que muchas veces nos consume por querer tener el control y nos lleva a situaciones donde simplemente no tenemos el control. Y justo Dios ahorita me está haciendo atravesar por este proceso que ustedes conocen, que no tengo el control. No importa a qué médico vaya yo a ver, no importa si me atienden en el Seguro Social o en el hospital más caro de México, no importa qué medicinas tome, no importa si tengo muy pocos recursos o muchos, no tengo el control. Dios es quien tiene el control. Y Él dice, estate quieto, plácate, yo soy Dios. Y cuesta trabajo aceptarlo. Y cuesta trabajo decir, Señor, pues voy a confiar en ti. Ayer leí una frase que me encantó, decía, la voluntad de Dios, su soberanía, es la almohada donde el creyente puede recostar su cabeza y descansar. Y descansemos en Dios. Mira lo que le dice Pablo después de
ser el perseguidor de la iglesia. Ahorita vamos a hablar un poco de él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, se lo puedes ver en pantalla. Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lee conmigo las siguientes frases. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nuestras vidas, hermanos, si tú eres cristiano, tiene el propósito de glorificar a Dios en vida y aún cuando partamos a la presencia del Señor. Cristo derrotó la muerte y la muerte no es el fin. La muerte es el principio de ver con gozo las promesas de Dios en nuestras vidas. Esteban, cuando iba a ser apedreado, levantó los ojos al cielo. ¿Y a quién miró? Miró a Jesús, su Salvador, glorificado, sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre. Y él dijo: Señor, recibe mi espíritu. Entonces, hermanos, sí hay tristeza, como lo acabamos de leer. Hay unos hermanos que estaban tristes por Esteban, lo sepultaron, pero la tristeza del creyente es muy diferente a la tristeza del no creyente. La tristeza del creyente está llena de esperanza. La tristeza del no creyente está llena de desolación, porque muchos piensan que ahí acabó todo. Ojalá y acabara todo ahí. El gran problema del no creyente es que va a ir al lugar de tormento, de castigo, que Jesús habló y las Escrituras hablan de él. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 y 9, puedes verlo en pantalla. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar en este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos, ¿dónde? En el lugar celestial con el Señor. Así que cuando estemos aquí, en este cuerpo, o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es, ¿qué cuál es? Dilo fuerte. Ese es el objetivo. Mi Señor, mi Maestro, estoy para agradarte a ti. Y Dios quiere que aprendamos a contemplar a nuestro Salvador vivo, en el lugar de honor. Ahora, Lucas, al final del capítulo 7 y el principio de este capítulo 8, nos introduce a través del martirio de Esteban a un personaje, Saulo de Tarso, que va a ser una muestra tangible de lo que la gracia de Dios puede hacer en pecadores como nosotros. Saulo es un declarado enemigo de Jesús y de su iglesia. Pero Dios tiene el poder de quebrantar el corazón más duro que esté aquí en esta mañana y el de Saulo de Tarso, para poder darte un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra, y puedas conocer el amor de Cristo y puedas comenzar a amarle, y en lugar de ser enemigo de Jesús, ahora puedas ser siervo y mensajero de Jesús.
Lucas dice que Pablo consentía, y la palabra griega es muy enfática. Se sentía satisfecho, es otra manera de traducirlo, de la muerte de Esteban. O sea, no solo pusieron sus ropas a sus pies, ¿no? Sino cuando él miró la lapidación de Esteban, él decía, que bueno, que muera un hereje. Acabemos con esta plaga que son los cristianos. Y hermanos, dice el texto que Saulo asolaba a la iglesia, la perjudicaba, le estaba haciendo estragos a través de persecución. Imagínate, las personas tuvieron que desplazarse de sus hogares, muchos eran sacados de sus casas, arrastrados literalmente, hombres y mujeres, y los metía a la cárcel. ¿Y cuál era su delito? Creer en Jesús. Y sabes, el mundo te va a odiar por creer en Jesús. Porque el mundo de hoy sí está consciente que es necesaria una espiritualidad. El problema es que el mundo quiere hacer esa espiritualidad a su manera. Yo quiero tener mi propio Dios. Quiero hacerlo a mi gusto, a mi imagen y semejanza. Y ese Dios se va a moldar a mis deseos, a mi forma de entender la vida. Hace años salió una película, a lo mejor recuerdas, se llama La vida de Pi, de un joven que naufraga y cuenta la historia que van en una lancha, ¿no? Un tigre y otro animal y él, ¿no? Y es como una analogía. Y es una película que retrata claramente el pensamiento posmoderno. Él nació en el Islam, conoció el hinduismo, conoció algo del cristianismo. Y mientras te van relatando la película, la tesis de la película es que él fue construyendo su propia imagen de su Dios. Y si así fuera, pues qué bueno que así sea. Pero el Dios revelado en las Escrituras es único. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es. Y eso es lo que el mundo odia. Me acuerdo que cuando comenzábamos la plantación de Calvary en San José, por 6 meses nos congregamos en Cinemas Plaza del Parque. A lo mejor algunos llegaron a ver una lona roja enorme que estaba del lado de Bernardo Quintana. Y la lona decía, Dios es real, cambia vidas y restaura familias. Y Dios nos dio mucha gracia con el gerente del cine. Nos dio un preciazazo por reunirnos ahí. Nos rentaba una de las salas del cine, creo que de 9 a 11:30 de la mañana, una cosa así. Incluso él me decía, pues puedo ponerle películas a tus niños, ¿no? En la otra sala y se la pueden pasar bien. Y yo le decía, pues un día te lo acepto, pero tenemos un programa de formación espiritual también para los niños. La cosa es que hubo una junta de condóminos de los locatarios de Plaza del Parque. Y Lalo se llama el gerente. Me platicó que se armó un gran problema por la lona. Porque decía Dios. Y después de discutir, como cada quien es dueño de su local, aunque sea condominio, fíjate lo que Dios hizo, nos dio gracia. Lalo dijo, esa es mi barda y yo voy a decidir qué pongo en esa barda. Y no quitó la lona,
Ahí estuvo los 6 meses que estuvimos en Plaza del Parque. Pero la gente odia, el mundo odia a Jesús. Por eso cuando hay un cristianismo que el mundo aplaude, que el mundo abraza, uno debiera tener sospechas de ese cristianismo. Porque una cosa es que el pecador se arrepienta y venga a Cristo, eso es completamente lo que el Señor quiere. Y otra cosa es que los no creyentes se sientan súper cómodos con el cristianismo que le están predicando. Porque si tú observas el mensaje de Jesús, siempre es un mensaje que divide. Incluso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino he traído espada. Y el Señor permitió esta gran persecución. E incluso usó esta persecución para que los creyentes, fíjate bien, salieran de Jerusalén y dieran el siguiente paso: Judea y Samaria. ¿Te acuerdas Hechos 1:8? Me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y es que muchas veces como iglesia nos sentimos cómodos de estar en nuestras 4 paredes, en nuestra Jerusalén. Pero Dios quiere que entendamos la necesidad de ir a Judea y a Samaria y luego a lo último de la tierra. Versículo 5, por favor. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía Felipe? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a hacer una segunda pausa. Felipe fue a Samaria. Samaria era un lugar donde habitaban israelitas que quedaron de la invasión de Asiria siglos antes de Cristo, pero que se mezclaron muchos de ellos con los pueblos cananeos de la zona. Entonces, los de la tribu de Judá y Benjamín que fueron a Babilonia, fíjate bien, Israel fue llevado por Asiria, los persas, pero Judá y Benjamín fueron llevados por Babilonia, otro imperio mundial. Ellos sí regresaron y conservaron su identidad como tribus. De hecho, por eso los conocemos como judíos, porque son de la tribu de Judá. Bueno, entonces los judíos veían a los samaritanos pues, como israelitas de segunda clase, voy a decirlo así. Incluso recordará la historia de la mujer samaritana, donde un judío no bebía de un vaso samaritano, ni visitaba pueblos samaritanos, ni un rabino platicaba con una mujer samaritana, y menos de dudosa reputación. Pero Felipe fue a Samaria y predicó el evangelio, rompiendo los estereotipos de su tiempo. Y Dios llamó la atención de los samaritanos a través del mensaje y las señales que Felipe hacía. Y es que Dios, hermanos, en este primer tiempo de la iglesia,
usó señales y prodigios para poder confirmar el mensaje del Evangelio. Mira rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales. Fíjate, confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Y yo te he enseñado que Dios puede seguir haciendo milagros. Eso está en la Biblia. Claro que en la Biblia hay como periodos muy marcados donde abundaban los milagros. Y este periodo inicial de la iglesia temprana, un periodo que Dios, para introducir el Evangelio entre los judíos y el mundo gentil, usó las señales, las maravillas y los milagros y los dones del Espíritu para poder llevar el Evangelio. Y a través de la historia de la iglesia ha habido momentos que se le conocen como avivamientos, donde también el Señor ha usado sus señales, sus maravillas, sus milagros para avivar la iglesia. Pero no es que siempre lo está haciendo. Claro, podemos orar y Dios lo va a hacer, si esa es su voluntad. Pero algo que a mí me llama la atención es que el Evangelio siempre trae libertad, paz y gozo. Esta es la experiencia de conocer a Cristo. Libertad, paz y gozo. Y la pregunta que yo te hago, ¿es esa tu experiencia de fe? ¿Hay un momento en tu vida donde tú reconoces que conociste a Cristo, que creíste en Él, le entregaste tu vida y experimentaste libertad, paz y gozo? Porque esa es una marca de haber nacido de nuevo. Versículo 9 de Hechos capítulo 8. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, ¿qué había pasado? Les había engañado por mucho tiempo. Vamos a hacer una tercera pausa aquí. Muchas personas, hermanos, lamentablemente incluso personas que se identifican como cristianas, en su afán de tener una vida mejor, voy a ponerlo entre comillas, o conseguir aquellas cosas que desean, se entregan al mundo espiritual de las tinieblas a través de la magia y del ocultismo. Y muchas veces la magia y el ocultismo se va a presentar como algo inofensivo, como algo que solo es por curiosidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no jugaron la Ouija solo por curiosidad? Pero quiero decirte que las Escrituras prohíben claramente que el creyente participe de los poderes espirituales de la maldad. Porque si hay un poder, claro que hay un poder. El diablo tiene poder. Pero no se compara al poder del creador del universo. No se compara al poder del soberano que hizo todos los cielos y la tierra y que reina. Es un poder incluso que está subordinado
a la soberanía de Dios. Y claro, ese poder con sus huestes espirituales ha causado mucho daño a la humanidad y le ha engañado, porque muchas veces es efectivo para el propósito del ser humano. Muchos, por ejemplo, consultan a divinos, médiums, a los muertos, las estrellas, los signos del zodiaco, las cartas, que te leen el café, que te leen la mano. Me acuerdo hace unos 6, 7 años, fuimos a Veracruz en un viaje que hicimos como iglesia para ir a conocer un ministerio de un barco misionero, donde mi hija Suri ahora sirve y ahorita está en Bangkok, Tailandia, por si gustas estar orando por ella. Bangkok y Tailandia es el país donde más del 20% de la población se identifica como parte de la comunidad LGTB más y más, ¿no? Y es un ambiente muy difícil, hay mucha trata de personas, mucha pobreza. Ellos van a estar trabajando con una iglesia cristiana y van a estar ahí. Te pido que ores por ella, por favor. Pero bueno, fuimos a Veracruz y me acuerdo que estábamos ahí en la zona del malecón y se me acercó una mujer, ya sabes, de esas de falda larga y todo, ¿no? Y sin pedir permiso tomó mi mano así, ¿no?, para leerla. Y me dijo, aquí veo algunas cosas. Y le dije, mira, yo sé que tú tienes un poder, pero hay un poder más grande, que es el poder de Jesús. Y me acuerdo que la mujer agachó su rostro y dijo, Él es el más poderoso. Y se fue. Pero hermanos, muchas veces por ignorancia, necedad o rebeldía, nos conectamos con ese mundo de las tinieblas. Tienes un libro de hechicería en tu casa, quémalo. Tienes un amuleto en tu casa, quémalo. Si tú hiciste algún pacto con algo, cargas un amuleto, cargas un anillo, destrúyelo. Que nada te conecte con el mundo de las tinieblas. Porque si tú ahora le has entregado a Cristo tu vida, tú le perteneces a la luz, no a las tinieblas. Y mayor es el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Muchos cristianos a veces me hablan, pastores, que en mi casa ocurren cosas, oye ruidos, veo sombras. Y lo primero que hago es confirmar que se ha entregado a Cristo. No, sí, pero es que yo tenía un amuleto de tal o cual cosa, ¿no? Destrúyelo. ¿Para qué lo guardas? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dígamelo. Ninguna. Ahora somos hijos de Dios y somos sus amados. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y ahí te veo el 31 de diciembre, ¿verdad? Yendo al cine a ver la película del Aro y El Exorcista, y, o sea,
¿qué ganas con eso? O sea, sé que es un género cinematográfico, pero yo no disfruto eso. Porque mucho de eso es real. Digo, no lo que sucede en la película, pero o sea, existe. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales que estaban, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Vamos a hacer una cuarta pausa aquí. Muchos samaritanos creyeron en el Evangelio a través de Felipe, entre ellos Simón el mago. Él incluso se bautizó. Él estaba asombrado, sorprendido al ver el verdadero poder de Dios, que sin duda era mucho más grande que el poder de sus artes mágicas. Y cuando los apóstoles escucharon del mover del Espíritu en Samaria, ellos fueron para confirmar la fe de estos creyentes. Y aquí hay algo que ocurre, que es que ellos, aunque creyeron en Cristo, no recibieron el Espíritu Santo. Ahora, en pasajes anteriores yo te he enseñado que el apóstol Pablo en Efesios enseña que el sello del Espíritu ocurre, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Te he hablado de la estructura gramatical, participios concurrentes en griego. Tienes que oír el Evangelio, tienes que creer al Evangelio y entonces Dios envía su Espíritu como el sello familiar que te distingue como parte de que eres ahora hijo de Dios. Sin embargo, aquí se da un caso especial. Los samaritanos no recibieron el Espíritu en este momento. También en Hechos capítulo 19 hay un relato de unos discípulos que conocían hasta Juan, que cuando recibieron a Cristo también recibieron el Espíritu. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Esto ocurre, hermanos, yo creo, y es una explicación que algunos comentaristas bíblicos dan. La salvación viene de Israel, o sea, por el Señor Jesús. Pero el medio que Dios usó para bendecir a las naciones fue Abraham y su descendencia. Y a través de Israel, a través de la tribu de Judá, a través de la casa de David, vendría el Mesías. Y acuérdate esa rivalidad que te mencioné que había entre judíos y samaritanos. De hecho, cuando la mujer samaritana platica con Jesús, le dice, no, pues nuestros padres dicen que aquí es el pozo de Jacob y aquí en este monte adoraron y nosotros adoramos aquí, ¿no? Y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Quién tenía la razón ahí? Bueno, Jesús abre un poco más el campo porque dice, no, va a venir la hora cuando en cualquier lugar vamos a adorar en espíritu y en verdad. Pero Jerusalén fue el lugar que Dios destinó para poner ahí su templo, su arca, su lugar de adoración.
en ese tiempo. Y entonces, lo que yo creo es que Dios quería dejar bien claro que el evangelio que predicaban los apóstoles acerca de Jesús el Nazareno, de la tribu de Judá, era el evangelio de salvación. Y que a través de él vendrían todas las promesas que él había prometido a sus patriarcas. Y yo creo que por esa razón fue que el Espíritu Santo, como una ocasión especial, no descendió sobre de ellos al momento de su conversión, sino hasta que los apóstoles vinieron y oraron por ellos. Ahora, hermanos, como creyentes, debemos anhelar cada vez más crecer, cultivar y profundizar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo, para poder conocerle, amarle y sobre todo, fíjate bien, pasar de un conocimiento intelectual de Dios a un conocimiento experiencial de Dios, experimentar su presencia. Versículo 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció una lanita. Y muchos pastores, ¿qué hubieran hecho hoy? No, pues es bendición del Señor, venga. O como algunos lobos rapaces, ¿no? A ver, van a venir a ofrendar ahora los de billetes de 1000, ¿no? Y ya se levantan algunos. Ahora van a venir los que van a ofrendar 500, ¿no? Huye de esos lobos rapaces. Huye. Porque no son verdaderos siervos de Dios. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, teniendo un discernimiento especial, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón, subráyale ahí, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí la pregunta, ¿era Simón un verdadero creyente? Yo personalmente creo que no, porque no tenía un corazón recto delante de Dios. O sea, el creyente sigue pecando, eso te lo he enseñado. Seguimos teniendo malos pensamientos. A veces Dios nos mete a la forja y salen cosas horribles que están todavía en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero fíjate, Simón manifestó creer en Cristo. Se bautizó. Asistió a las reuniones de la iglesia. Y esta es una seria advertencia para todos nosotros. No basta con profesar, con decir que soy cristiano. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo y entregándose a Cristo por completo. Entrégate a Cristo. ¿Qué te impide? Yo sé que estás aquí, a lo mejor a la fuerza te traen,
A lo mejor estás aquí porque le estás echando el ojo a una de las chicas de la iglesia. Tu pareja te dice, oye, pues ven conmigo a la iglesia y pues vienes. Pero ruego al Espíritu Santo porque te permita entender cuán necesitado estás, cuán necesitado estamos de Dios. Ahora Simón codició el poder de Dios y él pensó que podía comprarse con una lana. Pero quiero decirte que los dones y los ministerios de Dios se reciben por gracia, según Él quiere darlos a cada creyente. Ahora, ¿Dios podía perdonar a Simón? Sí, de hecho Pedro le dice, arrepiéntete. Pero en realidad no dependía de Pedro. ¿De quién dependía ese arrepentimiento? De Simón. De reconocer la maldad en su corazón, de humillarse ante Dios y decirle, Dios, pues tú dame lo que tú quieras. Y que él pudiera realmente entregarse a Cristo. Así que quizás has venido a la iglesia desde niño, pero pudiera ser que no le perteneces a Él. Versículo 25, con este versículo terminamos hoy. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué hicieron? Y yo quiero preguntarte una cosa. ¿Dios usó la muerte de Esteban? ¿Sí o no? Sí. Los creyentes salieron de su comodidad en Jerusalén, se movieron a Judea y a Samaria, fueron perseguidos, supieron lo que es sufrir por causa del Señor, pero sobre todo obedecieron el llamado de ser testigos de Jesús. Porque nosotros como cristianos somos portadores de extraordinarias noticias que el mundo necesita. Jesús es Rey y es Salvador de todos los que creen en Él. Mira, hermano, quiero decirte una cosa. La influencia y el impacto de una iglesia no está en el tamaño de su templo, ni en la fama de sus pastores, ni en lo bonito de las instalaciones, sino en el poder del Espíritu Santo manifestado en dos formas. El amor que podemos tenernos los unos por los otros y hablar a los que no conocen las buenas noticias de Jesús. Todo el mes de diciembre vamos a estar celebrando la encarnación de Cristo. 4 temas. El Rey anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. El Rey nacido en la ciudad de Belén con toda la historia de Navidad. El Rey compasivo durante su ministerio terrenal, 3er domingo de diciembre. 4º domingo, el Rey que pronto vendrá. Y cada domingo quiero que sea una oportunidad para que tú le hables a tus familias, a tus vecinos, a tus amigos. Vamos a tener ponche, vamos a tener dulces, vamos a tener una posada aquí cerca del 20 y tantos de diciembre. Pero quiero que seas atrevido en hablar de Cristo. ¿Sabes? Este tiempo de enfermedad me ha permitido hablarles más de Cristo a muchos de mis colegas. Y quiero hacerlo más intencionalmente. Porque quiero que ellos conozcan
al maravilloso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué callas, iglesia? Tú eres mensajero del Rey. Tenemos un gran mensaje. ¿Quién no quiere escuchar palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de libertad, palabras de paz, palabras de gozo? Eso necesita desesperadamente nuestro mundo. En lugar de estar ahí con la polarización que vive nuestra sociedad, hablemosle de lo bueno que es Dios. Decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La última diapositiva dice, ser testigos, ser mensajeros del Rey no es opcional, porque representamos al Rey, somos sus embajadores. Así que sé más atrevido e intencional y experimenta el gozo de ver a Dios obrar en la vida tuya y en la vida de otros. Háblale. Háblale. Vamos a tener listo un folleto para Navidad. Yo quiero que te lleves 50 y no nomás los botes en el camión, sino ores por persona. Específicamente se los entregues. Y ya deja que Dios haga lo que Dios puede hacer. Pero podemos hacer tanto. O necesitamos que se nos persigan para poder hablar de nuestro gran Salvador. Yo creo que no, ¿verdad? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el gran ejemplo que nos das a través de la vida de Esteban, a través de la vida de Felipe. Hombres que entendieron, junto con muchos cristianos del primer siglo, que tenían el enorme privilegio de ser mensajeros del Rey. Señor, abre nuestra boca, que seamos atrevidos en hablar el extraordinario mensaje de amor, de esperanza, de libertad que tenemos en Cristo. Gracias por amarnos. Bendice tu palabra. En tu precioso nombre oramos. Amén.